si vamos a hablar sobre el estado del arte del cultivo del cáñamo, es increíble, ¿no? Una hora nos quedaría muy corto para hablar sobre la cantidad de cosas que se está haciendo, especialmente en los países que ya lo han implementado, y se ve básicamente en el cáñamo industrial como una herramienta o como un cultivo potencial para disminuir problemas actuales como son cambio climático, pobreza, hambre, incluso están llegando a tal punto en el que esta planta puede llegar a sustituir lo que es a los componentes electrónicos. Entonces, interesante. O sea, por eso decía, el tema es muy complejo, muy interesante, muy novedoso. Entonces la ciencia tiene que estar de ley allí para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de este tema que lo hemos aprobado en Ecuador, ¿no? Muchas gracias, David. Sí, justamente, chicos, les recuerdo que estamos hablando en este momento con David Eche y su página de Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Estamos hablando sobre el cáñamo industrial y también sobre las aplicaciones de la ciencia para el descubrimiento de nuevas cosas. Un poco yéndonos del principio, digámoslo así, ¿cómo conocemos nosotros el cannabis? Sabemos que el cannabis en sí está limitado, restringido, digámoslo así, es prohibido para utilizarlo de cualquier forma aquí en el Ecuador actualmente, ¿no es cierto? Hasta la última ley que se aprobó el año pasado. ¿Cómo surgió esta limitación o esta restricción al uso de cannabis? Sabemos que el cannabis se divide en dos variedades en general, ¿no es cierto? En una que es del cáñamo y otro que es de la marihuana. ¿Puedes contarnos un poco al respecto, por favor? Claro, ahí viene nuevamente la ciencia. Necesitamos, la ciencia y además tendría que evolucionar un poquito más la ciencia para posteriormente poder diferenciar entre la una y la otra, porque si entramos a determinarlas en términos de características, podemos ver de que la una es productora de un cierto componente, que en este caso es el THC, ¿no? Que es el tetrahidrocannabinol, que tiene un efecto, digamos, el psicodélico, podemos decir, ¿no? El efecto psicoactivo, podemos decir, si es la palabra correcta. Y en cambio el otro tiene el cannabinoide, que es conocido como CBD, ¿no? Entonces ambos vienen en las plantas de las cannabis, que tienen varios cannabinoides, son los dos conocidos, los más estudiados. La investigación está entrando más allá, se ha determinado en la actualidad, hasta lo que yo sé, existen 12 tipos de cannabinoides, o sea, que son potenciales y que todavía no se sabe los efectos de cada uno de estos. Entonces el THC ha sido el más estudiado, porque obviamente por la marihuana, por su alta concentración, a diferencia del cáñamo. El cáñamo no tiene alta concentración de THC. El THC tiene que tener, según la ley aquí en el Ecuador, 1% de THC en el cáñamo. Y el CBD puede llegar desde hasta el 15, 20, 25%. Wow, qué interesante. Entonces eso es lo que busca la industria. Eso hablamos de cáñamo industrial. En cambio, la parte del cannabis recreativo, medicinal, podemos decir, eso va en relación a lo que es el THC, ¿no? Entonces el THC todavía no está considerado dentro de las sustancias catalogadas como peligrosas, ¿no? Entonces la ley lo que hizo fue sacar al cáñamo dentro de esas sustancias. Entonces ya no está catalogado como una sustancia psicoactiva y que puedes llegar tú a la cárcel si es que te encuentran produciendo. Entonces esa es la ventaja, que ahora podemos producir, podemos industrializarlo, pero para eso también necesitamos ciertas políticas, y que las políticas nos ayuden justamente a esto, ¿no? Esta inquietud que tú tienes es una de las inquietudes más grandes en la sociedad, a diferenciar el uno del otro. Claro. Qué interesante. Tiene un efecto, digamos, el psicodélico, podemos decir, ¿no? El efecto psicoactivo, podemos decir, sí. Pero la mayoría de ellos siguen trabajando bajo estas mismas condiciones climáticas. O sea, ¿qué quiero decir? Climas especialmente de 4 estaciones. Generalmente están ubicados sobre el grado 35, tanto al norte como al sur. Entonces, la zona tropical en la que nosotros vivimos se considera como una zona en la que se puede producir, pero las empresas que se encargan de certificar las semillas para la producción no te garantizan la certificación aquí en el Ecuador, porque estamos dentro de una zona en la que no es apta para la producción. O sea, en términos de latitudes me refiero. Pero la ventaja que en el Ecuador no es un lugar, un país, digamos, netamente plano. Tenemos una variedad de climas y de pisos altitudinales que generan una diversidad digamos, de lugares para la producción. Entonces, como empezábamos diciendo, necesitamos nuevamente la ciencia que nos lleve a investigar para tratar de encontrar cuál de todos esos lugares que tenemos aquí en el Ecuador es el adecuado para tales tipos de semillas que existen en los mercados
nosotros ahora. Entonces ahí viene la primera investigación que nosotros también como fundación estamos elaborando un proyecto, uno de los primeros proyectos para tratar de identificar justamente las condiciones agrícolas, ¿no?, en las que se va a producir esta planta. Creo que uno de los tal vez de los miedos o de las preocupaciones de mucha gente, sobre todo, bueno, con todo tipo de cultivos en general y sobre todo con los cultivos industriales, es si es que en este caso el cáñamo se necesitaría o se requeriría hacer un monocultivo de esto, gran escala, o funciona de una forma diferente. En la actualidad, si vemos qué es lo que está pasando con los países que producen cáñamo en el mundo, creo que están alrededor de los 40 países, pero Estados Unidos, después de la aprobación de la ley de la Farm Bill en 2018, muchos de los agricultores están cambiando los cultivos tradicionales de maíz, de tabaco, de soya, y están implementando el cultivo de hemp. Sin embargo, existe una sobreproducción. Entonces, lo que se teme a lo mejor en el caso del Ecuador es de que lleguemos a sobreproducir y no tengamos mercados que absorban esa materia prima. Porque como ya lo dijo Farid, la industria de esta materia prima es muy diversa, como puede ir de tanto para las semillas, pero requiere mucha inversión, podemos decir. Se puede convertir o se está convirtiendo ya en un monocultivo en los Estados Unidos, por la capacidad de generar, digamos, recursos económicos, ¿no? Entonces, si muchas personas lo están viendo como uno de los cultivos más potenciales y más rentables, ¿no? Entonces, si consideramos qué tan rentable va a ser este sector, los estudios hoy determinan, ¿no? Hablemos a nivel de hectárea. Si se industrializa una hectárea de cáñamo industrial, por la redundancia, para la extracción del CBD, se está hablando alrededor de unos $45,000 a $60,000 por hectárea. Wow. A diferencia de lo que genera la agricultura familiar, si lo hablamos así, en el caso de los productores de maíz, el caso de productores de papas, que están entre el salario bajo o menor que el salario básico, ¿no es cierto? Entonces, si los agricultores ecuatorianos están produciendo sobre o bajo el salario básico unificado, implementar un cultivo en el que pueda aumentar la producción solamente como fibras y semillas, posiblemente teóricamente, o los estudios que ya lo han hecho en otros países como la India también, que produce cáñamo, allá están empezando a reemplazar los cultivos tradicionales a nivel comunitario para que produzcan cáñamo en pequeña escala. Entonces, solamente para la producción de lo que es semillas y fibras, más o menos un agricultor podría generar hasta unos $3,000 por hectárea. Interesante. Entonces, mientras más le industrialices, más va a ser el ingreso que te dé por hectárea. Claro. Entonces, por eso es digamos, la alta participación que existe, ¿no?, del sector privado, especialmente ahora aquí en el Ecuador, en la construcción de las leyes, en la implementación de los principales proyectos, en la asociatividad con las instituciones de investigación. En ese caso, creo que la siguiente pregunta sería, bueno, obviamente no creo que la podemos responder ahorita, pero habría que tomar en cuenta cómo se va a volver accesible, una vez ya aprobado el uso del cáñamo industrial, cómo se va a volver accesible para los pequeños agricultores, porque obviamente, tal vez, como tú dices, estos grandes empresarios, estos poderes económicos tienen la facilidad de invertir, de crear la infraestructura, incluso también los canales de distribución y de comercialización para el cáñamo. Pero ¿qué pasa también con los pequeños agricultores? O sea, hay que tomarles en cuenta dentro de esa ecuación. Claro, la propuesta veamos, la propuesta que tiene el gobierno en la actualidad es incluir a los pequeños agricultores como fuente de trabajo, o sea, como trabajadores nada más, porque este cultivo demanda mano de obra, tanto para la cosecha como lo que es para la siembra, todo eso. No tenemos todavía la tecnología para este cultivo en particular, ni para otros cultivos, digamos, de pequeña escala. Entonces, yo imagino que el gobierno, como decía al inicio, está favoreciendo justamente la producción a escala industrial de este cultivo, solamente considerando a los agricultores de pequeña escala como posibles partícipes beneficiarios de los proyectos a través de la generación de empleo directo o indirecto. Entonces, y nuestro enfoque particular es contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible, que es la eliminación, hambre cero, pobreza cero. Eso es lo que se está buscando y trabajando los países en el mundo. Entonces, si sabemos de que este cultivo es muy rentable y que nuestros agricultores están ganando menos del salario básico, hablo de la agricultura familiar campesina, ¿no?, que son casi el 70% de todos los agricultores en el país. Entonces,
se podría tener una contribución al sector rural muy sustancial, si es que la política va a beneficiar a este grupo. Exacto. Pero yo creo que no podría, porque ese es un cultivo que demanda cantidades de capital, es un cultivo que no se conoce sobre los riesgos, no hay estudios en el caso del Ecuador, por lo tanto, si demandas grandes cantidades de capital, tienes que contratar una aseguradora, entonces son cosas que no va a poder hacer el agricultor convencional o el pequeño agricultor. Entonces, el gobierno tendría que venir con programas justamente de implementación, capacitación de este. Exacto. Pero es algo que no lo va a hacer, porque imagino que estamos bajos de recursos. No, como siempre. Porque la sociedad tiene que ver mucho, o puede apoyar mucho también en esa situación, porque el desconocimiento, entonces, si ni los agricultores conocen, ni las personas que también pueden llegar a ser los consumidores hablo de las harinas de hemp, hablo de las fibras de hemp, hablamos sobre el hempcrete, el hemp hecho a base de concreto, hablamos a base sobre lo que es los bioplásticos elaborados a base de hemp. Wow, entonces, muchas aplicaciones. Todas esas aplicaciones casi la gente no las conoce, ¿no? Entonces sería bueno también de que se empiece a diseminar un poco la información sobre todos los potenciales que se puede tener este cultivo, que lo hemos acabado de probar. Entonces, para que exista mayor interés, y así también se pueda de alguna manera influenciar sobre la política, porque la gente sabe y dice, no vamos a dejar que le pase como pasó con el caso de la palma, el caso del cacao. Claro, por supuesto. Son cultivos que básicamente están en manos de aquellos que pueden producir.